Mar de Bismarck, 3 de marzo de 1943, las 6 de la mañana. El contraalmirante Masato Kimura se posiciona en el puente de su nave principal, supervisando cómo 8 destructores guían a 8 buques de carga llenos hasta el tope por rutas marítimas que, según las reglas navales japonesas, forman parte del dominio imperial. Este convoy lleva tropas de apoyo que la 51ª División necesita con urgencia. Los 900 combatientes asignados al general Atazo Adachi en Lae, y Kimura confía plenamente en que arribarán sin incidentes, ya que los vasos de guerra japoneses han recorrido estas zonas por más de 12 meses sin que las unidades de superficie americanas las hayan confrontado de forma efectiva. Lo que el almirante Kimura ignora por completo. Lo que ningún comandante naval japonés sería capaz de concebir ni en sus visiones más sombrías es que técnicos estadounidenses en hangares de Australia han convertido aviones de bombardeo mediano en instrumentos que convertirán estas aguas en un escenario de destrucción masiva. Y en menos de 4 horas, B-25 Michei alterados, con armas de calibre 50 asomando de sus frentes como dientes de una bestia metálica, transformarán su flota en escombros incendiados dispersos por el mar de Bismarck. La seguridad de la marina japonesa se basa en la práctica, en triunfos como Pearl Harbor y el mar de Java, en la evidente dificultad de los bombarderos americanos de altura para golpear vasos en movimiento, y en la convicción de que las baterías antiaéreas de sus destructores pueden lidiar con cualquier aeronave que descienda lo suficiente como para entrar en rango y volverse vulnerable. El capitán Tamichiara, responsable del destructor Shirayuki, ha cruzado estas rutas entre Rabaul y Lae en múltiples ocasiones, y está al tanto de todos los esfuerzos estadounidenses por interrumpir los convoys japoneses, desde raids intensos con fortalezas aéreas B-17 que casi nunca dan en el blanco, hasta lanzamientos de torpedos que exigen trayectorias extendidas y lineales que convierten a los atacantes en blancos ideales, y bombardeos a nivel medio que otorgan a los barcos amplio margen para esquivar las cargas que descienden. La Marina Imperial japonesa ha creado estrategias concretas para contrarrestar peligros aéreos, como virajes de evasión veloces, disparos antiaéreos unificados desde varios vasos y protección de aviones de caza de la 11ª Flota Aérea ubicada en Rabaul. Y estas estrategias han dado resultados tan positivos que el almirante Mikawa autorizó esta operación aunque era consciente de que los americanos la habían avistado. Los comandantes navales japoneses perciben el conflicto aéreo de modo distinto a sus pares estadounidenses, considerándolo esencialmente un duelo entre vasos y aeronaves de bombardeo horizontal o torpederas. Confrontaciones en las que un tiro antiaéreo ordenado y movimientos exactos pueden superar la mayoría de las agresiones. El comandante Yasumi Doi en el destructor Tokitsukaze ha preparado a sus equipos de artillería sin pausa, instruyéndolos para enfocar sus piezas de 25 mm en las aeronaves entrantes, para afinar la puntería y sostener los disparos constantes aún bajo presión. Las protecciones antiaéreas del convoy abarcan más de 100 cañones de 127 mm, numerosas armas de 13 mm y las piezas multifunción de 5 pulgadas de los destructores, formando lo que la estrategia japonesa denomina un escudo metálico sobre los vasos. Estas protecciones han probado su valor contra ofensivas estándar, abatiendo o ahuyentando bombarderos americanos repetidas veces, lo que infunde en los japoneses la certeza de que pueden enfrentar lo que sea que los aliados arrojen. Los mismos vasos de carga aportan elementos esenciales además de las tropas, como proyectiles, provisiones sanitarias, víveres y maquinaria que las unidades japonesas en Lae requieren con ansiedad para sostener su base en Nueva Guinea. El buque más voluminoso, el Kyokusei Maru, desplaza más de 6.000 toneladas y carga un regimiento íntegro de la 51ª División. Soldados que han aguardado semanas en Rabaul por un clima favorable para zarpar. Cada buque ha sido cargado con precisión para optimizar el número de tropas sin descuidar los abastecimientos clave, y las fuerzas han sido advertidas de que se dirigen a un área de conflicto con presencia de aeronaves americanas, pero donde el dominio naval japonés debe resguardarlos en el trayecto comparativamente breve hacia Lae. El convoy conserva una disposición exacta con destructores custodiando los transportes, preparados para contrarrestar emboscadas submarinas o agresiones aéreas, adhiriéndose a protocolos refinados durante 2 años de hostilidades en el Pacífico. Lo que distingue al 3 de marzo de 1943 de todas las misiones de convoy previas no es obvio de inmediato para los observadores japoneses que identifican la primera aeronave americana acercándose desde el sur. El teniente comandante Akada en el destructor Asasio reporta varios contactos a nivel medio. Lo que aparenta ser una agrupación estándar de bombardeo americano con B-17 y B-25 a unos 7.000 pies. Precisamente el estilo de asalto para el que el convoy se había equipado.
Las dotaciones de cañones japoneses dirigen sus armas hacia las aeronaves en aproximación, estimando la deriva y la elevación, listos para desplegar el velo de fuego antiaéreo que ha defendido tantos convoys con anterioridad. Pero todavía no divisan las otras aeronaves que se aproximan a nivel de olas. B-25 Michei que han sido alterados de formas que los japoneses no logran concebir. La alteración de los bombarderos B-25 Michei para volverlos plataformas armadas constituye uno de los avances estratégicos más importantes en la Guerra del Pacífico. Molesto por la inutilidad de los raids convencionales contra vasos, el mayor Paul Papi Gunn, ex aviador naval ahora en la Fuerza Aérea del Ejército, se dio cuenta de que impactar barcos en movimiento desde gran altura era casi inviable y que los asaltos con torpedos demandaban preparación y equipo especializado que las fuerzas aéreas del ejército no poseían en el suroeste del Pacífico. Junto al delegado de North American Aviation, Jack Fox, en el campo aéreo Eagle Farm cerca de Brisbane, Australia, Gunn inició la instalación de ametralladoras adicionales de calibre 50 en el frente de los B-25, removiendo el puesto del bombardero y generando espacio para 4 piezas al principio, extendiéndose a 8 en versiones siguientes. La labor exigió un fortalecimiento amplio de la estructura del aparato, depósitos extra de munición y un equilibrio minucioso del peso para conservar la estabilidad del avión. Obstáculos que Gunn y sus técnicos superaron a base de experimentos. Las ametralladoras de calibre 50 seleccionadas para estas alteraciones empleaban el proyectil incendiario perforante M8, una munición de 619 granos que se desplazaba a 2,910 pies por segundo, con capacidad para atravesar el revestimiento de los destructores y generar fuegos con su elemento inflamable. Cada pieza podía expulsar 850 rondas por minuto. Lo que implica que 8 piezas operando al unísono liberan 6.800 tiros por minuto, un flujo de devastación que literalmente podía perforar la parte superior de un buque, aniquilar emplazamientos antiaéreos y eliminar a la tripulación visible antes de que tuviera tiempo de responder. El impacto mental de confrontar esta arma sería tan destructivo como su efecto material. De esa manera lo relatarían los navegantes japoneses que lograron sobrevivir a tales embates, el pánico al ver el frente de un B-25 encenderse con chispazos en las bocas, sabiendo que cientos de rondas perforantes estaban por cruzar su nave. La creación de métodos de bombardeo con rebote encajaba a la perfección con las alteraciones de las ametralladoras, permitiendo a los B-25 embestir vasos desde baja elevación mientras soltaran cargas con precisión mortal. El mayor William Benn, del 43º Grupo de Bombardeo, innovó la método usando bombas de B-17 y halló que las cargas arrojadas desde 200 a 250 pies sobre el mar botaban como rocas, chocando contra los flancos de los buques o detonándolo bastante cerca para infligir daños letales. El método demandaba un timing exacto y un valor extremo, dado que los aviadores debían mantener una trayectoria recta y horizontal hacia sus blancos a bajo nivel, volviéndolos objetivos ideales para el tiro antiaéreo. Pero la exactitud obtenida fue transformadora en contraste con los raids de gran elevación. Los aviadores entrenaron incansablemente junto a los restos del SS Prut en un arrecife cerca de Port Moresby. Dominando cómo estimar distancias, velocidades y sitios de liberación hasta poder arrojar cargas de manera consistente hacia los blancos. El general George Kenney, líder de la Quinta Fuerza Aérea, identificó el valor de unir alteraciones de cañones y ametralladoras con métodos de bombardeo con rebote, generando lo que denominó destructores de comercio que podían arrasar el transporte japonés. Para marzo de 1943, el tercer grupo de asalto había pasado por completo a la setup de ametralladora, con el 90º Escuadrón de Bombardeo dirigido por el mayor Edward Larner encabezando la creación de estrategias de embate que optimizaban el rendimiento del frente de 8 cañones. El esquema de embate estándar implicaba que los B-25 se acercaran a 1000 a 1,500 pies, luego bajaran a nivel de cresta de ola a unas 2 millas del blanco, acelerando al máximo mientras el aviador alineaba su aparato con el buque objetivo. A 1500 yardas, el aviador iniciaba el tiro con las 8 piezas frontales, saturando el blanco con munición incendiaria perforante mientras sostenía la aproximación para el bombardeo con rebote. La primera señal que recibe el almirante Kimura de que algo inédito está por ocurrir surge cuando los B-17 a 7,000 pies inician su bombardeo, capturando la concentración de todos los cañones antiaéreos japoneses en la flota. Las dotaciones de los destructores responden tal como fueron adiestradas, liberando un formidable torrente de tiro de 25 milímetros y 5 pulgadas. Sus trazadores forman un diseño letal en el firmamento alrededor de los bombarderos americanos. Pero eso es precisamente lo que los estrategas estadounidenses buscaban.
Mientras todos los ojos japoneses se fijan en los bombarderos de altura, mientras todas las piezas apuntan al cielo, 13 Beaufighters de la Real Fuerza Aérea Australiana y 12 B-25 Miche y Strafer del tercer grupo de asalto emergen a nivel de ola desde el suroeste, avanzando tan bajo que el remolino de sus hélices genera salpicaduras en la superficie marina. El mayor Edward Larner comanda el asalto de B-25 en su Miche y llamado Ruthless. Y al aproximarse al destructor Shirayuki a 450 km por hora, distingue a los navegantes japoneses en la cubierta dirigiéndole armas en un estado de conmoción y desorden. Los japoneses habían observado B-25 previamente, pero nunca en esta forma. Nunca con 8 orificios oscuros en el frente de donde emergen ametralladoras como acusaciones letales. Nunca descendiendo a un nivel donde el aviador pueda distinguir rostros individuales en la cubierta del buque. Larner aguarda hasta las 200 yardas de Shirayuki para activar el gatillo. Y de inmediato, 8 salvas mortales de calibre 50 se proyectan hacia el destructor japonés. Las rondas trazadoras generan líneas continuas de luz entre la aeronave y el vaso. El impacto en Shirayuki es inmediato y desastroso, con cientos de municiones incendiarias perforantes golpeando su puente y superestructura a 2910 pies por segundo. Las vidrieras del puente estallan en una tormenta de fragmentos que laceran a quien esté cerca. El blindaje delgado de los protectores de armas no resguarda contra rondas de calibre 50 que atraviesan el metal como si fuera cartón. Y en segundos, las baterías antiaéreas del destructor se callan mientras sus dotaciones son literalmente despedazadas por el tiro unificado. Un combatiente japonés llamado Takashi Miyata, uno de los escasos sobrevivientes del puente de Shirayuki, relataría después el embate como estar atrapado en una sierra colosal para metal. Observar a su capitán y a la mayoría de la dotación del puente derribados en instantes por rondas que chisporroteaban al cruzar los tabiques de acero. Larner sostiene su ráfaga 8 segundos, liberando más de 900 rondas contra Shirayuki antes de soltar 2 cargas de 500 libras que botan sobre el agua como rocas y se incrustan en el casco del destructor justo bajo la línea de flotación. Las cargas con espoletas de retardo de 5 segundos penetran el casco de Shirayuki antes de estallar. Las detonaciones quiebran el espinazo del destructor y abren brechas masivas que anegan sus salas de máquinas en minutos. Mientras Larner se retira, su artillero de torreta dispara a la cubierta del destructor con sus cañones de calibre 50. Shirayuki ya escora intensamente a babor. Su dotación deja las armas para combatir una inundación incontrolable. Detrás de Larner, otros 11 B-25 están eligiendo blancos en la flota. Sus aviadores se asombraron al notar cómo los buques japoneses parecían inmovilizados ante este método de embate inédito. El teniente John Ambry en el AR apunta al transporte Kyokusei Maru, pasando su salva de 8 cañones de frente a espalda, notando cómo sus trazadoras perforan el puente del buque, arruinan su equipo de carga delantero y callan sus emplazamientos antiaéreos antes de que sus cargas botan hacia el casco. El capitán del transporte que trata de evadir el embate descubre que su timón no obedece porque el timonel y la mayor parte de la dotación del puente han fallecido. Eliminados por rondas de calibre 50 que volvieron el puente en un charco de cadáveres mutilados y acero deformado. Los Beaufighters suman a la masacre sus 4 cañones de 20 milímetros y 6 ametralladoras de calibre 303, enfocándose en los emplazamientos antiaéreos y las dotaciones de puentes, sofocando cualquier esfuerzo de resistencia coordinada. El sargento de vuelo Fred Cassidy, piloteando un Beaufighter del Escuadrón 30, ejecuta su acercamiento al transporte Teiyomaru a 500 pies, descendiendo a nivel de mástil en los últimos momentos mientras sus cañones arrasan la superestructura del vaso. Cassidy relataría después haber visto el puente del buque desintegrarse bajo el golpe de rondas explosivas de 20 milímetros, haber observado a navegantes japoneses arrojados al aire por las detonaciones y haber visto los botes salvavidas reducidos a fragmentos cuando sus rondas los alcanzaban. El bombardeo con rebote resulta mortalmente eficiente, con carga tras carga botando en el agua para chocar contra los cascos japoneses en la línea de flotación. Las espoletas de retardo aseguran que las cargas perforen antes de detonar. El transporte Nojima recibe 3 golpes de cargas con rebote en secuencia rápida. Las detonaciones abren su casco como un abridor, anegando sus bodegas donde cientos de combatientes se apilan en áreas para carga. Los combatientes equipados con armamento completo no tienen opción de huir de los espacios que se inundan velozmente. Y los observadores relatan haber escuchado sus clamores por encima del estruendo de los motores de las aeronaves y las explosiones de proyectiles.
El comandante Yasumi Doi, en el Tokitsukaze, mira aterrorizado como sus dotaciones de cañones meticulosamente adiestradas son barridas por salvas de calibre 50. Sus cuerpos literalmente deshechos por las municiones de gran calibre. Trata de coordinar una respuesta, vociferando comandos para reenfocar el tiro hacia los atacantes bajos, pero sus artilleros perecen más rápido de lo que pueden actuar, y los que quedan están demasiado aterrados para quedarse en posición mientras los B-25 avanzan con sus frentes centelleando con destellos en las bocas. La marina japonesa jamás se preparó para esto, jamás pensó que bombarderos medianos pudieran volverse fortalezas aéreas llenas de cañones de tiro frontal, jamás ideó estrategias para oponerse a un embate que une ametrallamiento y bombardeo a nivel de crestas de olas. El destructor Arasio intenta posicionarse entre las aeronaves agresoras y los transportes. Su capitán busca resguardar los vasos de carga vulnerables con su nave de combate, pero ese acto valiente solo lo transforma en blanco prioritario. 3 B-25 concentran su tiro sobre Arasio. Sus 24 cañones unidos expulsan más de 2000 rondas por minuto al destructor, convirtiendo su superestructura en acero torcido, eliminando a todos en su puente, arruinando sus mecanismos de control de tiro y dejando su timón bloqueado a estribor. Sin gobierno, Arasio colisiona con el transporte Nojima. Ambos vasos se enganchan mientras las llamas se extienden entre ellos. Sus dotaciones no lograron desprender los buques ni combatir el incendio con éxito. El almirante Kimura, desde su nave principal viendo cómo su flota se desmorona a su alrededor, intenta asimilar lo que ocurre. Pero el embate no se asemeja a nada en la práctica o doctrina naval japonesa. Los americanos no adhieren a ningún esquema de asalto conocido, no ejecutan lanzamientos de torpedos y Badevels, no arrojan cargas desde elevaciones esquivables, sino que embisten a corta distancia con armas automáticas que vuelven sus buques en carnicerías. Dicta virajes de evasión, pero los B-25 son demasiado veloces y demasiado abundantes. Continúa en la siguiente parte, ya que el texto es largo, he dividido para no exceder límites, pero esto es la parafrase completa sin recortes. Parte 2/4. Ordena maniobras evasivas, pero los B-25 son demasiado rápidos y demasiado numerosos, atacando desde ángulos impredecibles y a velocidades que convierten cualquier intento de defensa en fútil. El transporte Aigyo Maru comete el error de virar para presentar su costado, ofreciendo un blanco perfecto para el teniente Donald M.C. Cuyar en su B-25 llamado Sleepy T. Megal. M.C. Cuyar se lanza desde el través, abriendo fuego a 1500 yardas con sus 8 cañones frontales. Las rondas perforan el casco en la línea de flotación, incendiando las bodegas de munición y combustible, provocando explosiones secundarias que arrasan secciones enteras del buque. Las bombas de M.C. Cuyar con rebote completan la destrucción, partiendo el transporte en dos. De los 1500 soldados a bordo, casi ninguno logra escapar antes de que el vaso se hunda. El destructor Yukikaze, uno de los pocos que sobrevive relativamente intacto, intenta rescatar náufragos del convoy, pero es acosado por un B-25 que barre su cubierta con ráfagas de calibre 50, silenciando sus cañones antiaéreos y dejando docenas de bajas. Los marineros japoneses en el agua, creyéndose salvados, ven con horror cómo los aviones regresan para ametrallar botes salvavidas y grupos de nadadores. Las órdenes aliadas eran claras: ningún refuerzo japonés debe llegar a Nueva Guinea. A las 10:15, cuando el último B-25 se pierde en el horizonte sur, el almirante Kimura contempla la devastación absoluta. Los 8 transportes están hundidos o en proceso de hundirse, sus cascos perforados por bombas de rebote y acribillados por miles de balas de calibre 50. 4 destructores han desaparecido bajo las olas, incluido el buque insignia Shirayuki. Los supervivientes que flotan entre escombros están cubiertos de heridas de munición perforante. De los 900 soldados que zarparon de Rabaul esa mañana, menos de 1200 llegarán eventualmente a Lae, la mayoría recuperados durante la noche por destructores y submarinos que arriesgaron todo para rescatarlos. Los demás perecieron en minutos, atrapados en cascos que se convirtieron en tumbas flotantes sin haber disparado un solo tiro. El capitán Tamichara, uno de los pocos oficiales superiores que sobrevivió al caos, escribiría en su informe posterior que nunca habían encontrado ni imaginado nada similar. Los B-25 parecieron literalmente cortar los barcos por la mitad con su potencia de fuego, dejando superestructuras humeantes y cubiertas resbaladizas de sangre. La noticia de la masacre en el mar de Bisma RCK se extendió como un incendio por la Armada Imperial.
Los oficiales que antes se mofaban de la ineficacia de la aviación estadounidense se quedaron sin palabras. Los americanos habían creado un arma contra la que las defensas convencionales eran inútiles. Cada B-25 Strafer llevaba en su nariz más armas automáticas de tiro frontal que la mayoría de los destructores japoneses, y esas armas volaban a 450 km por hora con la maniobrabilidad de un caza. El almirante Isoroku Yamamoto recibió el informe con una conmoción evidente. Comprendió inmediatamente que Japón no podía seguir exponiendo buques de superficie dentro del radio de acción de la aviación aliada. Prohibir los convoys diurnos significaba condenar a las guarniciones en Nueva Guinea y las Islas Salomón a una muerte lenta por falta de suministros. Ordenó una revisión inmediata de todas las tácticas antiaéreas, pero en privado confesó a su Estado Mayor que tal vez no existiera una contramedida efectiva contra los Strafer americanos. El B-25 Strafer fue el epítome del ingenio estadounidense en la guerra, surgió de la necesidad pura, no de planes centralizados. Con recursos limitados y en condiciones primitivas, Papi Gunn y sus mecánicos crearon algo más efectivo contra barcos que cualquier avión diseñado específicamente para esa tarea. La configuración de 8 cañones se convirtió en estándar en los B-25J posteriores, y algunos modelos producidos en masa llegaron a llevar hasta 18 ametralladoras calibre 50 disparando hacia adelante. Después de la batalla del Mar de Bismarck, los Strafer se propagaron como una epidemia. El 345º Grupo de Bombardeo, conocido como los Air Apaches, los adoptó en agosto del 43 y comenzó a cazar barcazas y tráfico costero con sus famosos narices pintadas como bocas de tiburón. El 38 grados Grupo desarrolló ataques nocturnos equipados con radar. A finales de 1943, cualquier movimiento diurno de algo mayor que una canoa era suicida dentro del alcance de un B-25 Strafer. La logística japonesa colapsó por completo. Tuvieron que depender de submarinos y carreras nocturnas de destructores rápidos, que transportaban apenas una fracción de lo que los convoys grandes podían llevar. La guarnición de Lae, que este convoy debía reforzar, nunca recibió los suministros prometidos y fue evacuada en septiembre del 43, con miles de bajas por hambre y enfermedades durante la retirada a través de la jungla. Los esfuerzos japoneses por adaptarse a la amenaza Strafer fueron desesperados y en gran medida ineficaces, añadir cañones antiaéreos ligeros en cada espacio disponible, intentar embestidas suicidas con cazas, instalar sistemas de tiro dirigido por radar en algunos buques. Pero nada detenía el volumen de fuego de 8 ametralladoras sincronizadas de calibre 50. Algunos capitanes japoneses probaron virajes radicales, como detenerse en seco o cambiar de rumbo abruptamente, pero la velocidad y agilidad del B-25 permitían a los pilotos ajustar la puntería al instante. A principios de 1944, los oficiales navales japoneses redactaron informes que calificaban al B-25 Strafer como el arma más aterradora del Pacífico. Más destructivo que los submarinos, más preciso que los bombarderos en picado, más adaptable que las torpederas. El vicealmirante Shigeyoshi Fukudome, jefe del Estado Mayor de la Flota Combinada, admitió en un documento confidencial que la Armada Imperial carecía de una defensa viable contra ataques masivos de Strafer y sugería evitar operaciones de superficie a menos de 500 millas de bases aéreas estadounidenses. Eso básicamente cedía vastas regiones del Pacífico al control americano, ya que los B-25 desde bases avanzadas cubrían áreas inmensas del océano. La participación australiana en la Fuerza Strafer B-25 merece mención especial, ya que las tripulaciones de la Real Fuerza Aérea Australiana volaron codo a codo con las americanas durante toda la campaña. El Escuadrón 18 de la RAAF operó B-25 Strafer desde 1944 en adelante. Sus aviones se identificaban por las insignias de la RAF pero portaban la misma configuración devastadora de 8 cañones en la nariz. Los aviadores australianos fueron particularmente audaces al atacar vasos costeros japoneses alrededor de las Indias Orientales holandesas. Su familiaridad con las aguas locales les permitía detectar blancos que los equipos americanos podrían pasar por alto. La progresión técnica del B-25 Strafer siguió durante la guerra con cambios posteriores que incorporaban lanzacohetes, visores de armas avanzados e incluso pruebas con cañones de 75 mm para vasos mayores. El B-25J-22, la versión definitiva del Strafer, llevaba 8 cañones frontales más paquetes laterales en el fuselaje, 2 en la torreta superior, 2 en posiciones de cintura y 2 en la cola. Un total de 18 ametralladoras calibre 50 que podían entregar potencia de fuego letal desde varios ángulos.
Estas versiones finales eran arsenales aéreos capaces de aniquilar convoys enteros solos. Observadores militares alemanes e italianos, al enterarse de las estrategias Strafer estadounidenses mediante informes de inteligencia, expresaron sorpresa ante la idea de transformar bombarderos medianos en plataformas de ataque. La Luftwaffe intentó algo similar con el Yankee Ju-88, montando cañones frontales para acciones antibuque, pero nunca alcanzó la concentración de fuego del frente de 8 cañones del B-25. Las fuerzas italianas en el Mediterráneo usaron técnicas de bombardeo parecidas con sus torpederas SM-79, pero les faltaba la potencia de fuego para suprimir defensas antiaéreas como lo hacían los B-25. El efecto del B-25 Strafer va más allá de su triunfo táctico directo y moldea el diseño de aviones posguerra y la doctrina militar. La idea de un avión de ataque fuertemente armado resultó tan efectiva que llevó directamente al desarrollo de aparatos como los AC-47 Spooky y AC-130 Spectre usados en Vietnam y conflictos posteriores. La incorporación de potencia de fuego masiva frontal en un avión pensado para otros roles se volvió norma militar americana, rastreable directamente a las alteraciones de cañones de Papy Gun en Australia. Historiadores militares japoneses posguerra reconocieron que el Strafer B-25 es una de las innovaciones tácticas más cruciales de la Guerra del Pacífico, comparable al radar o al descifrado de códigos en su influencia. El profesor Masanori, de la Universidad de Defensa japonesa, escribió que el bombardero Strafer no solo arrasó nuestros vasos sino todo nuestro marco de guerra naval, forzando a Japón a renunciar a operaciones ofensivas antes de lo necesario. La imposibilidad de proteger los buques de los ataques Strafer aceleró la derrota japonesa al bloquear la concentración de fuerzas para contraataques. Los relatos de embates Strafer individuales B-25 se volvieron míticos dentro de las unidades que los pilotaban, pasados de veteranos a nuevos como muestras de lo que el aparato podía lograr. El asalto al puerto de Simpson Harbour en Rabaul el 2 de noviembre de 1943. Los Strafer B-25 barrieron el anclaje a nivel de mástil. Sus armas arruinaron o dañaron docenas de embarcaciones mientras las bombas hundían vasos mayores en sus atracaderos. Testigos japoneses relataron cómo el puerto se transformó en un caldero de petróleo en llamas y municiones detonando en menos de 10 minutos y que los intentos de salvamento fueron inviables por el ametrallamiento constante de quien se acercara a los muelles. El procedimiento de alteración mismo se hizo cada vez más refinado a medida que los técnicos ganaban experiencia con la estructura y potencial del B-25. A finales de 1943, los sitios de modificación en campo podían transformar un B-25 estándar en setup Strafer en menos de una semana, instalando con pericia practicada los 8 cañones frontales, depósitos adicionales de munición y soportes reforzados. Los mecanismos de alimentación de munición se optimizaron para prevenir atascos en maniobras intensas. La calibración de las armas se afinó para enfocar el tiro en distancia óptima y los controles de disparo se ajustaron para permitir al aviador seleccionar armas individuales o las 8 al mismo tiempo. La método de bombardeo con rebote también avanzó a medida que los aviadores acumulaban experiencia atacando diversos tipos de vasos en variadas situaciones. Los aviadores descubrieron que aproximarse en ángulo ligero en vez de directo dificultaba el rastreo para los artilleros antiaéreos y aún permitía liberación precisa de cargas. Hallaron que arrojar bombas exactamente a 60 pies de elevación y 340 yardas del blanco generaba patrones de rebote ideales, con las cargas botando una o dos veces antes de golpear la línea de agua. Las espoletas de retardo se calibraban según el blanco, con dilas de 4 segundos para transportes de casco delgado y 6 segundos para vasos de guerra blindados. Los intentos de la Marina japonesa por adaptarse a la amenaza Strafer incluían acciones desesperadas como agregar cañones antiaéreos livianos en cada espacio libre. Pero estos agregados resultaban inadecuados ante el volumen de tiro de 8 ametralladoras sincronizadas de calibre 50. Algunos capitanes japoneses probaron evasiones extremas, como parar en seco en el agua o virar bruscamente. Pero la velocidad y manejabilidad del B-25 permitían a los aviadores corregir la puntería rápido. La colocación de cañones antiaéreos guiados por radar en algunos vasos japoneses ofrecía una mejora menor. Pero cuando estos sistemas se implementaban, la superioridad aérea americana era tan absoluta que la mayoría de los embates involucraban números abrumadores. Los grupos de mantenimiento que respaldaban las operaciones Strafer B-25 merecen crédito por sostener estas aeronaves altamente alteradas en operación bajo condiciones rudimentarias. Los cañones de 8 puntas demandaban cuidado constante para evitar corrosión en el entorno húmedo del Pacífico.
Los mecanismos de alimentación de munición debían limpiarse y ajustarse tras cada salida, y el estrés de operaciones a bajo nivel causaba mayor desgaste en motores y estructuras de los aviones. Los líderes de tripulación laboraban en noches tropicales para preparar los aparatos para misiones al alba. Sabiendo que un fallo mecánico en un embate a bajo nivel casi seguramente significaba la muerte de la tripulación aérea. La red de inteligencia que apoyaba las operaciones Strafer era igual de vital, con vigilantes costeros, patrullas submarinas y descifrado de códigos suministrando datos sobre movimientos de vasos japoneses. Los escuadrones B-25 a menudo recibían info sobre blancos horas antes de una salida, permitiéndoles capturar vasos japoneses en sus puntos más débiles. La habilidad para embestir blancos de oportunidad, facilitada por el alcance y potencia de fuego del B-25, implicaba que ningún vaso japonés podía sentirse seguro en ningún sitio a menos de 500 millas de un campo aéreo americano. No se puede pasar por alto el precio humano de las operaciones Strafer para las tripulaciones americanas, ya que los embates a bajo nivel contra blancos defendidos causan pérdidas notables. Solo el tercer grupo de asalto pierde más de 40 B-25 en la guerra. La mayoría abatidos durante fases de ametrallamiento, cuando son más expuestos al tiro terrestre. El estrés mental de volar directo hacia cañones enemigos. Mantener vuelo estable bajo fuego y elevarse en el último instante para evitar colisión cobra su toll en aviadores y dotaciones. Muchos aviadores veteranos desarrollan condiciones nerviosas que los fuerzan a ser retirados del combate. Sus límites alcanzados tras demasiadas salidas viendo trazadoras impactar sus aviones. El triunfo del B-25 Strafer influye en la doctrina táctica americana en todo el ejército, mostrando que alteraciones innovadoras en campo a veces pueden ser más efectivas que armas construidas para propósito específico. La disposición de líderes como el general Kenny para respaldar soluciones no convencionales, aun cuando rompen la doctrina establecida, fue clave para el éxito americano en el Pacífico. El programa Strafer prueba que otorgar a individuos creativos como Papi Gun recursos y libertad para probar puede generar resultados transformadores que alteran toda la esencia de la guerra. Los sobrevivientes japoneses de embates Strafer suelen expresar un terror particular por la naturaleza impersonal del arma y describen cómo el frente de 8 cañones vuelve el homicidio en un proceso fabril. A diferencia de raids en picado o embates con torpedos, donde la destreza individual cuenta mucho, el B-25 Strafer simplemente apunta su frente a un blanco y libera un torrente de destrucción que arrasa todo en su camino. Un oficial japonés lo equipara a ser atacado por un nido de ametralladoras aéreo. Imposible de sofocar, imposible de evadir, llega sin aviso para volver buques en mataderos en segundos. La progresión final de las estrategias Strafer B-25 llega en 1945, cuando las dotaciones se preparan para la invasión de Japón y crean métodos para embestir vasos suicidas, defensas costeras y blancos industriales. El frente de 8 cañones resulta igual de efectivo contra blancos terrestres, convirtiendo locomotoras ferroviarias en chatarra, arruinando instalaciones de radar y sofocando emplazamientos antiaéreos durante raids mayores. Había planes para raids masivos Strafer en puertos y anclajes japoneses para destruir los remanentes de la Armada Imperial antes de que las fuerzas de invasión arribaran. Aunque la capitulación de Japón hace innecesarias estas acciones, el legado del B-25 Strafer perdura en la aviación militar actual, donde el concepto de aviones de ataque terrestre armados pesadamente sigue central en la doctrina táctica. El AT-10 Thunderbolt II Bartov, con su cañón masivo de 30 mm, es un descendiente directo del B-25 Strafer, diseñado para arrasar blancos terrestres con potencia de fuego abrumadora a corta distancia. El éxito de aviones de ataque en conflictos desde Vietnam hasta Afganistán se rastrea directamente a los hangares de Australia, donde Papi Gun instaló por primera vez 8 ametralladoras en el frente de un bombardero. Los veteranos de unidades B-25 Strafer realizan reuniones décadas después de la guerra, compartiendo recuerdos de salidas que parecieron suicidas en el momento pero resultaron devastadoramente efectivas. Recuerdan el aroma a cordita inundando la cabina mientras 8 armas disparaban al unísono. La vibración que agitaba todo el aparato, la vista de buques japoneses desintegrándose bajo su tiro. Estos hombres saben que pilotaron algo único en la historia de la guerra aérea. Un arma improvisada que probó ser más efectiva que todo lo planeado por diseñadores. Un testimonio del ingenio y adaptabilidad americanos. En análisis posguerra, el ejército japonés identifica al B-25 Strafer como una de las 3 innovaciones que sellaron la suerte de su imperio junto con el radar y el descifrado de códigos.
La incapacidad de resguardar buques de embates Strafer significó que el imperio insular de Japón no pudiera mantenerse, ya que las guarniciones se debilitaron por escasez de abastecimientos y los refuerzos nunca arribaron. El almirante Soemu Toyoda, último comandante en jefe de la flota combinada, declaró simplemente que el B-25 de 8 cañones arruinó nuestra capacidad de movimiento marítimo. Una capacidad que Japón, como nación isleña, no podía perder. Las especificaciones técnicas del B-25 Strafer se volvieron legendarias entre aficionados a la aviación que se asombran ante la osadía de montar ametralladoras calibre 50 en un aparato no diseñado para eso. Cada arma pesa 64 libras, expulsa 850 rondas por minuto y exige sistemas de alimentación complejos para sostener tiro continuo. Los 8 cañones juntos pesan más de 500 libras, sin munición, lo que demanda distribución precisa de peso para conservar el centro de gravedad del avión. La carga de munición de 400 rondas por cañón totaliza 3.200 rondas, suficientes para unos 30 segundos de tiro continuo, aunque los aviadores rara vez disparaban más de 8 segundos seguidos. El B-25 Strafer representa más que un sistema de armas triunfador. Encarna el enfoque americano a la guerra en la Segunda Mundial, uniendo avance tecnológico, versatilidad táctica y aplicación agresiva. Mientras otras naciones habrían tardado años en desarrollar un Strafer dedicado, los americanos alteraron bombarderos existentes en hangares de campo, los probaron en batalla y los refinaron basados en experiencia. La disposición a experimentar, asumir riesgos y confiar en el juicio de personal de combate sobre planificadores lejanos fue vital para la victoria en el Pacífico. Al cierre de la guerra, las dotaciones de B-25 Strafer están entre las más galardonadas de las fuerzas aéreas del ejército. Sus salidas contribuyeron directamente al aislamiento y derrota de fuerzas japonesas en todo el Pacífico. Las menciones presidenciales de unidad, cruces de vuelo distinguido y estrellas plateadas ganadas por dotaciones Strafer reflejan el riesgo extremo y eficiencia excepcional de sus acciones. Sin embargo, esas condecoraciones no capturan del todo el impacto de su labor. La imagen de 8 salvas de trazadoras extendiéndose para arrasar buques enemigos, alterando el curso de la batalla en 15 minutos sobre el mar de Bismarck. La última salida del B-25 Strafer en la Segunda Mundial ocurre el 14 de agosto de 1945, el día que Japón anuncia su capitulación. Mientras aviones del 345º Grupo de Bombardeo embisten vasos japoneses en el mar interior, incluso al final de la guerra con la derrota japonesa asegurada, los 8 cañones prueban su valor, arruinando varias embarcaciones pequeñas que tratan de escapar a Corea. Las dotaciones regresaron para hallar que la guerra había terminado. Su arma singular ya no era requerida, aunque el concepto que demostraron influiría en la aviación militar de generaciones futuras. En definitiva, el B-25 Strafer es quizá la alteración de campo más triunfadora en la historia de la aviación militar, cambiando un bombardero mediano estándar en un monstruo destructor de vasos que aterrorizó a las fuerzas navales japonesas. Desde los primeros ensayos de Papi Gunneeagle Farm hasta el B-25J-22 producido en masa con 18 cañones, el programa Strafer muestra cómo la innovación surgida de la necesidad puede superar cualquier plan convencional. Las cañones calibre 50 asomando del frente del B-25 se volvieron emblema de la determinación e ingenio americanos, probando que en la guerra moderna, el lado que se adapta más veloz usualmente prevalece. La historia del choque de Japón con el B-25 Strafer es, al final, un relato de sorpresa tecnológica y cambio táctico donde las premisas sobre guerra aérea se destrozaron en minutos sobre el mar de Bismarck. La Armada Imperial japonesa, heredera orgullosa de la tradición samurái y vencedora en Tsushima, se halló indefensa ante mecánicos de Texas y aviadores de Kansas que volvieron bombarderos en fortalezas aéreas. El frente de 8 cañones que el almirante Kimura vio aproximarse a su convoy el 3 de marzo de 1943 no solo era un arma nueva, sino un nuevo paradigma de guerra. Uno en que la innovación venció a la tradición y donde unos pocos aviones alterados pudieron destruir la habilidad de un imperio para sostenerse.